bienvenidos al Sendero Siniestro. El día de hoy estaremos hablando de política en el programa. Nos acompaña Miguel Ángel Méndez, Hola. politólogo, y Gerardo Vera, que es creador de contenido especializado en esta temática. Y bueno, mi productor, amigo, fundador y todo, Marco Antonio Muñoz. Los dos. ¿Cómo están todos? Saludo a todos. Muy bien. Perfecto, pues lo primero que me gustaría saber es, yo he notado que en México es un país que no le encanta a la gente inmiscuirse mucho en política, le gusta hablar mucho del tema, pero no es alguien informado, ¿no? El público que lo habla. Claro. Y me gustaría saber principalmente ustedes cómo se empezaron a interesar en el tema, cómo nace este amor por la política. Bueno, ¿Quién empieza? pues, si quieren ¿Miguel? yo, digo, Que empiecen los invitados primero. Creo que sí, Miguel, por favor. bueno, pues creo que el interés por la política nace en el momento en el que entro a una carrera de política, esencialmente. Ah, Básicamente es el estudio, pues, estructural de la política del país, apegándose de la manera más científica posible que se pueda. Pero fuera de eso, antes de eso, creo que no tenía tanto interés por la política en realidad. Entonces, ¿qué te llevó a estudiar esa carrera? Pues yo creo que el balance entre la introducción de filosofía, de teoría, de temas sociales, todo en una sola carrera. Es decir, si tomas, hay carreras más especializadas, como la filosofía en particular, que es puramente filosofía. Si te vas a sociología, es como más enfocado hacia la sociedad, hacia etcétera, etcétera. Pero la politología tenía como una comunión entre la teoría política, la filosofía y la sociedad, y cómo funciona tu sociedad, esencialmente. Entonces, supongo que para mí, yo, adolescente de aquel entonces, pues era como muy atractivo eso. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Gerardo, por favor. Bueno, pues mi interés por la política, y es una anécdota simpática. Yo de pequeño me gustaban mucho los cuentos de fantasía, de caballeros y dragones y todo eso, se imaginarán. Y entonces, teniendo yo 6, 7 años, le pedí a mi mamá un libro de historia. Yo pensando que historia era directamente el tema más de cuentos de fantasía, no historia universal. Y me compré un libro de 500 páginas de historia universal y ya lo empecé a leer y me empezó a interesar muchísimo, ¿no? Y le agarré mucho cariño a la historia, empecé a leer muchísimo, empecé a informarme, empecé a investigar y entonces empecé a crecer en mí un gusto y una fascinación por la historia muy, muy, muy grande. Y luego, un tiempo después de ello, digo, aquí tenía 6 o 7 años, gana Donald Trump unos años después y digo, pues si te fijas, se está repitiendo un poco la historia y creo que lo que hace que la historia se repita o no son las malas decisiones que toma alguien o las buenas decisiones que toma alguien estando en una posición de poder. Y esa posición de poder es la política. Entonces me empecé a interesar muchísimo en la política, me empecé a interesar mucho en, bueno, ¿qué pensaba tal persona en tal momento? ¿Por qué tomó tal decisión? Y así empezó a nacer un amor por la política, también empezó a investigar. Y en lo que surgió ese amor por la política llegaron las elecciones de México. Bueno, gana López Obrador, luego estuve un tiempo viviendo en Canadá, estuve estudiando un año y cuando estudié en Canadá, pues me metí de lleno ya, me interesó muchísimo la política, empecé a participar en debates, hubieron elecciones en la provincia donde yo estaba, en Alberta, y me uní al Partido Liberal de Alberta a apoyar al candidato y me empezó a interesar muchísimo la política y pues es un amor que surge y que crece cada día, pero sí, se podría decir que parte de haberme interesado en primer lugar por la historia. ¿Y en qué momento decides hacer contenido al respecto? ¿Desde el principio la plataforma que usas empezaste a hacer contenido de política? No, al principio empecé a hacer videos de comedia en TikTok y me la descargué nada más como para
juego con mis cuates, porque todos tenían TikTok y yo no. Dije, bueno, está simpático, subes 2, 3 videos de comedia y, y pues si les va bien, pues que chistoso, si no, no. Y luego entonces, pues tengo mis opiniones muy fuertes respecto a política y un amigo me dijo, oye Gerardo, pues estamos en cuarentena, mucha gente llegaría a ver ese contenido, siento que tienes opiniones que vale la pena compartir, siento que tienes opiniones que congenian con mucha gente y que si no congenian con mucha gente pueden abrir una discusión, pueden ayudar a gente a debatir, pueden ayudar a gente a comprender tu punto de vista, pueden ayudar a gente a simplificar las cosas, pues. Entonces, ¿por qué no haces un video en el que hables respecto a tu opinión de López Obrador? Y lo subí, de hecho en esta misma oficina lo grabé y total, le fue muy bien, mucho más de lo que yo esperaba y pues de ahí en adelante he empezado a subir contenido mayoritariamente de política. Perfecto, gracias Gerardo. Marco, ¿cómo nace este interés? Bueno, yo, a diferencia de nuestros invitados, pues no soy como experto como tal, pero bueno, quien me trate de mucho rato y quien haya visto, perdón, el contenido que hacemos normalmente en nuestras redes, en las redes de Templo, es que siempre estamos pues muy interesados en las cuestiones de la política, porque como bien comentaba Gerardo, pues lo que pasa históricamente tiene que ver con las personas que están en las posiciones de poder y no podemos ser indiferentes a eso. Y yo desde muy chavito me gustaba mucho ver noticieros y desde ahí empecé a tratar de ver diferentes noticieros, ver diferentes puntos de vista. Historia siempre fue como de mis materias favoritas y también reforzando un poco lo que dice Miguel, pues la política tiene un poco de muchas cosas sociales, ¿no? Tiene un poco de historia, tiene un poco de sociología, tiene un poco de psicología, tiene un poco de muchas, de diferentes materias. Y propiamente lo que estudié yo, las cuestiones de criminología y criminalística, pues tienen mucho que ver con políticas que se hacen a nivel público. Y pues siempre me ha interesado mucho y ahorita pues especialmente nosotros manejando pues esta parte de nosotros como grupo, como colectivo, pues qué hacen la política y los políticos por garantizar diferentes cuestiones de nuestras libertades, ¿no? Desde nuestra seguridad, desde nuestros servicios de salud, desde cuestiones que tengan que ver con nuestras libertades individuales. Y creo que tal vez no necesita ser un experto como tal, pero sí debería ser una temática en la que todo el mundo debería estar interesado, especialmente los jóvenes, ¿no? Porque muchos jóvenes son bien indiferentes a las cuestiones de política y no se dan cuenta que lo que está pasando ahorita en política les va a afectar en un futuro a ellos, ¿no? Y en muchas cosas, ¿no? Y ahorita se está hablando mucho, por ejemplo, las cuestiones económicas, en lo que tiene que ver con las afores y el retiro, que eso fue algo que se aprobó hace unos 10, 12 años, ¿no? Y a las personas, por ejemplo, de mi generación y generaciones abajo, que vienen abajo, pues nos va a empezar a afectar este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Bueno, y también creo que para empezar esto tenemos que entender cómo funciona el sistema político, ¿no? Miguel, ¿crees que nos puedas explicar cómo funciona el sistema político mexicano, por favor? Pues de manera resumida, te soy sincero, es muy difícil explicarlo, pero o sea, lo que podríamos hacer sería como hacer un pequeño recuento, un resumen, lo más pequeño posible, acerca de la evolución del sistema político mexicano principalmente desde 1857, que es el primer antecedente, hasta la fecha, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante? Porque es muy importante tener en cuenta antecedentes pero tan antiguos, o sea, de hace más de 150 años a la fecha, porque no es como que hayan habido muchísimas reformas constitucionales desde entonces. En realidad no hay tantas, o por lo menos no importantes en cuanto a la política. Específicamente, el sistema político mexicano es muy particular porque ¿qué será? Desde Lázaro Cárdenas hasta Salinas de Gortari, la figura presidencial era sumamente importante en el país. Es decir, teníamos un sistema democrático, sí, un sistema presidencial
pero era prácticamente una monarquía, ¿ok? Era una monarquía hereditaria sexenal por vía colateral, como diría cierto autor, Cosío Villegas. ¿A qué se refería con esto? Se refería a que prácticamente el presidente era el monarca, el emperador del país, pero solamente por 6 años. Y después era hereditario porque el presidente era quien elegía quién iba a ser su sucesor, el famosísimo tapado, o sea, básicamente por dedazo, él decía, tú vas a ser sucesor y punto. Y siempre se hacía por vía colateral porque no era como que el presidente lo fuera a nombrar específicamente o directamente, sino que se hacía a través de todo un sistema, eh, todo un sistema bastante intrincado para poder llegar a ese resultado. Ahora, ¿por qué desde 1857? Porque ahí es cuando se hace la primera reforma que debilita, en ese momento se debilitó muchísimo a la figura presidencial. Se le quitó muchísimo poder y se le dio preferencia al poder legislativo. Es decir, el Congreso de aquel entonces consideró que el poder político del país debía de estar depositado en el poder legislativo, en la Cámara de Diputados, y se eliminaron muchísimos poderes que tenía en ese entonces o antes de el presidente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocasionó eso? Ocasionó que los presidentes, a partir de ahí, que serían Benito Juárez, Lerdo de Tejada, etcétera, etcétera, hasta Porfirio Díaz incluso, gobernaran a través de una pequeña cláusula en la Constitución, que era el artículo 29. El artículo 29 básicamente lo que decía era que si el país se encontraba en riesgo, el presidente podía prescindir de todos los derechos constitucionales de todas las personas, básicamente las garantías individuales, y podía gobernar como él quería. Así es como gobernó Benito Juárez. Cualquier levantamiento militar, que en ese entonces eran sumamente comunes porque el país era un caos absoluto, era una excusa para hacer uso del artículo 29 y de esa forma es que se podía gobernar. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que si el poder se depositaba en el poder legislativo principalmente, pues el manejo del país era lento, soso y muy peleado. Después hicieron unas reformas acerca de ese artículo y se le volvió a dar al presidente cierto poder. Pero no fue hasta 1917 que se reformó adecuadamente la Constitución y se le dio a la figura presidencial el poder principal del gobierno del país. ¿A qué me refiero? Se le volvieron a restituir a la figura presidencial poderes como que él eligiera a los que integraban el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo. Se le volvió a dar al presidente la capacidad de elegir todos los dirigentes o todos los directores de las instituciones administrativas del país. Se le dio veto a la hora de presentar propuestas legislativas. Es decir, ya tenía injerencia constitucional sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. Ahí es cuando, pero es decir, ¿por qué se llegó a ese resultado? Se llegó a ese resultado justamente porque tuvieron una muy mala experiencia anteriormente por haberle quitado el poder al presidente. Y entonces se buscaban maneras de darle poder al presidente para que el país que estaba en una completa crisis pudiera tener estabilidad. Se descubrió a través de la práctica que la estabilidad del país descansaba sobre el líder y se le intentaba dar un poder máximo, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo? Porfirio Díaz. Evidentemente, el sistema político mexicano prácticamente la dictadura de Porfirio Díaz descansaba única y exclusivamente sobre el presidente. Ahora, la Constitución de 1917 es súper importante porque pues es la que a la fecha nos rige. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que cuando se comenzó a calmar el país después de la revolución, el primer presidente que logró ejercer de una manera hegemónica el poder fue Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, llamado el jefe máximo de la revolución, fue quien conglomeró a todos los eh, intereses revolucionarios que se encontraban muy dispersos, es decir, el interés obrero y el interés campesino. Esas eran las dos principales vertientes de la Revolución Mexicana. ¿Cómo las conglomera? A través de un partido, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en ese entonces, que posteriormente evolucionó a PRM, Partido Revolucionario Mexicano, y pues, por último a PRI. ¿Qué es lo que pasa cuando él conglomera todo, a todos los militares, a todos los campesinos y a todos los obreros en un solo partido? Pues no es otra cosa más que él se sienta con ellos y les dice, necesitamos que los intereses de todos se cumplan, pero solamente a través de la disciplina y solamente a través de la unión. Y se crea el partido, digamos, más importante en la historia de México y que a la fecha sigue siendo el partido más importante en la historia de México, que es el PRI. ¿Cómo es que sucede esto? Pues sucede en el momento en el que la disciplina se vuelve francamente algo sumamente importante en el Partido Revolucionario. Incluso se han hecho comparaciones bastante, ¿qué será? Pues teóricas principalmente acerca de que el Partido Revolucionario Institucional se comportaba prácticamente como un partido nacional socialista. Es decir, era un partido que todos le debían devoción al jefe máximo, al presidente, todo el partido, todo emanaba del partido. Incluso esto se lo pueden preguntar a sus abuelos, incluso o a sus papás, pero había toda una serie de células del PRI en cualquier lugar del país, en cada vecindad, en cada calle, y todo era un sistema de estar reportando información al partido. Es decir, el partido no había nada que no lo supiera, lo sabía todo y estaba en todo. Ahora, qué era lo que sucedió con esto, no? Pues que Plutarco Elías Calles se dio cuenta que tenía muchísimo poder como presidente, pero ¿cuál era su limitante? Su limitante era que constitucionalmente solo podía estar 6 años como presidente. Sin embargo, se dio cuenta que si él tenía poder sobre el Partido Revolucionario, podía controlar desde el partido a todos los presidentes que él mismo elegía. Ahí es cuando sucede la etapa mexicana del maximato, que es cuando Plutarco Elías Calles controla a todos los presidentes. Sin embargo, eso crea de nuevo desestabiliza el sistema mexicano, porque como ya habíamos visto en ejemplos anteriores, la figura presidencial era muy importante, no podía estar sesgada o digamos que supeditada al poder de una tercera persona. Tenía que estar a lo más supeditada al poder de la ley, pero nada más. ¿Qué es lo que sucede? Pues que evidentemente empieza a crear fracturas en el partido, evidentemente comienza a crear fracturas en el sistema, y entonces es cuando llega Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una figura importantísima para el sistema político mexicano, porque él es básicamente el que crea la fórmula que funcionó hasta Salinas de Gortari. El partido y el sistema político mexicano, perdón, mejor dicho, el sistema político mexicano prácticamente funcionó igual desde Lázaro Cárdenas hasta Salinas de Gortari. Por eso es muy importante. ¿Cómo funcionaba el sistema político mexicano? Muy simple, se dividía en 3 puntos. El partido hegemónico, el control sobre la Cámara Legislativa y el presidente. Era una tercia. En esa tercia, ¿qué era lo importante realmente? Del partido emanaba todo. Emanaba cualquier candidato hacia diputado o senador. Todos eran del PRI. Del partido
se bajaba todo el liderazgo hacia la administración pública. Cualquier institución pública tenía o emanaba del partido. Debido a que el Congreso de la Unión se encontraba integrado únicamente por gente del partido, aunque en teoría debían de elegirse de manera democrática, pues como no había nadie más en quien votar, pues votaban todos por el PRI, y entonces el presidente elegía a todas las personas que integraban el Congreso de la Unión. Entonces, todas las personas que estaban en el Congreso de la Unión le debían su puesto al presidente y por lo tanto le tenían lealtad, le debían lealtad. ¿Esto qué es lo que provocaba? Que no existía ley, que no existía reforma, que no pasara primero por las manos del presidente y segundo, que si el presidente era quien la postulaba, no existía absolutamente nadie que lo contradijera. Entonces, pues tienes un estado en el que todas las leyes o toda la ley, la creación de las leyes, está supeditada a lo que el presidente diga, toda la administración pública es del mismo partido y todos le deben su puesto al presidente, todos los gobiernos de los estados, todos los gobernadores le deben su puesto al presidente y el presidente, más aparte, tiene muchísimos poderes constitucionales. Entonces, ahí es cuando se crea una especie de monarquía prácticamente, casi prácticamente una dictadura. Y eso fue hasta Salinas de Gortari, debido a que las crisis económicas que se estaban dando en el país y las ganas de transformar al país y llevarlo al neoliberalismo, comenzaron a crear ciertos estragos políticos en el sistema. Pero eso ya los podemos ver un poco más adelante. Perfecto. Entonces, Gerardo, ahorita mencionaba Miguel al neoliberalismo. ¿Tú nos puedes explicar un poco qué es esto, por favor? A ver, sí, claro. La etapa neoliberal comienza cuando en los años 80, a ver, hay que comprender lo que pasaba en México antes de que llegara el neoliberalismo, ¿no? México estaba en una situación económica muy mala, porque lo que acaba de pasar es que en el 82 tuvimos una crisis económica muy, muy dura, cuando era la presidencia de López Portillo. Y entonces lo que pasa es que en 1981, un año antes de la crisis económica en México, a Estados Unidos llega como presidente Ronald Reagan. Y Ronald Reagan trae un plan que se llaman las Reaganomics, o la economía de Reagan, que en pocas palabras es un modelo basado en que Estados Unidos, y es un modelo basado un poco en la globalización y principalmente en que Estados Unidos se ponga como una potencia hegemónica sobre el resto del mundo y así apoyar a países que son tercermundistas a expandir su economía y Estados Unidos les da un buen trato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega la presidencia de Miguel de la Madrid y él empieza a abrir un poco justo el neoliberalismo y empieza a instaurar este sistema de la política neoliberal en el país. Pero sin embargo se seguía teniendo esta política un poco más a la antigua, un poco la política que describía Miguel Ángel de un partido que controla todo, que no es una política que congenie mucho con el neoliberalismo. El neoliberalismo es más una ideología de hay que ver dónde están los problemas, hay que resolverlos, mientras que el PRI era un partido autoritario que era el que causaba todos los problemas. El neoliberalismo no plantea un autoritarianismo del gobierno y el PRI era la cosa más autoritaria que había. Total, termina la presidencia de Miguel de la Madrid con otra crisis económica y llega Carlos Salinas de Gortari. Y entonces Carlos Salinas de Gortari trae un poco este mismo chip que el que se trae en el resto del mundo con la globalización y empieza a hacer tratados de libre comercio como loco, el más importante de ellos siendo obviamente el Telecán, pero además de eso, muchas empresas que eran públicas las empieza a privatizar. Teléfonos de México, la mina de Cananea,
que al final estas empresas se las acaba dando a empresarios que hoy en día creo que todos conocemos sus nombres, ¿no? Empresarios como Carlos Slim, empresarios como Germán Larrea, Mota Velasco, y esta gente se hace millonaria gracias a esta privatización de las empresas del gobierno. Entonces, tienes ahí dos pilares esenciales del neoliberalismo en México, que son la globalización, con todos los tratados de libre comercio, y que el gobierno quite sus manos de todo lo que pasa en el país. Al final, estas dos ideas no congenian bien, y esto se ve muy bien representado en la crisis que hay en el 94, porque después del asesinato de Colosio y de toda la crisis social que se provoca en el país, obvio, hay una fuga de capital masiva en el país, también con el levantamiento zapatista, y empieza a haber mucha inseguridad. Y el PRI no puede controlar todo eso, y ahora tampoco controla el aspecto económico muy bien, que digamos. Entonces, a muchos inversionistas que estaban invirtiendo en México justo porque el PRI ya no estaba siendo tan autoritario, pues les empieza a dar miedo y empiezan a sacar su dinero al país, y se ocasiona la crisis del 94, el error de diciembre. El error de diciembre, que es la peor crisis económica que tiene México hasta muchos años después. En el 2008 tuvimos otra con la presidencia de Calderón, y pues todos los presidentes, desde Carlos Salinas, han intentado mantener el mismo modelo, bueno, a excepción de López Obrador, han intentado mantener el mismo modelo de globalización y la privatización de empresas públicas. O sea, que el gobierno tenga la menor incumbencia posible en los asuntos públicos, pero que a su vez el país empieza a globalizar y que México pueda convertirse en un país económicamente mucho más dependiente del resto del mundo. Ok, perfecto. Marco, ¿tienes ahí alguna duda o alguna aportación? Pues creo que mucho, por ejemplo, te lo comentaban Miguel, en especial Gerardo, ahorita al final, de repente cómo se hizo este asunto medio chabacano de traer una ideología, esta ideología neoliberal, con un partido como el PRI, que era un partido que ni picha, ni cacha, ni deja batear, como decimos por aquí, ¿no? Porque se movían con cuestiones como de somos muy revolucionarios y muy de izquierdas, pero también con ideas muy conservadoras, pero muy liberales, pero vamos a controlar todo, pero ni de aquí ni de allá, ¿no? Creo que eso es una de las partes bien importantes por la cual aquí pues ese modelo neoliberal no funcionó. Eh, ha pasado, creo que no solo en la parte económica, que en muchas cuestiones que se han hecho aquí en política, es que de repente nos queremos comprar cosas del extranjero, especialmente cosas que hacen los estadounidenses, que aquí es así como de, oh, wow, cuando pues la realidad social de México, socioeconómica de México, pues es muy diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de repente querer privatizar todo al extremo, y como lo hacen muchos de los estadounidenses, ¿no? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente un sistema de salud pública no existe, todo se mueve por seguros privados. Si eso se tratara de hacer aquí en México, bueno, sería el acabose. ¿Por qué? Porque pues mucha gente no tiene el suficiente dinero para pagar un seguro ni siquiera de los más básicos. Entonces creo que eso ha abonado mucho, ¿no? Esta cuestión de que el PRI en general, y creo que México históricamente en general hemos sido a veces un país que carece mucho de cuestiones de identidad, y al no tener una identidad y no sentarnos en nuestra realidad, en la realidad socioeconómica y política del país, pues trata de agarrar cosas de otros lados que sí pueden funcionar en otros lados, pero pues aquí obviamente no va a pasar, ¿no? Y bueno, ya ahí Claro. están los resultados desde Salinas para acá, lo que ha pasado manteniendo pues este modelo económico. No estoy diciendo, por ejemplo, que lo que haga ahorita el actual gobierno también esté del todo bien, porque creo que lo que pasa mucho aquí en las políticas mexicanas es que yo siempre digo mucho que la gente a veces que se mete en la política de una manera pues no bien estudiada, lo ve un poco como el fútbol, ¿no? Entonces, mi equipo es el PRI, y entonces yo le voy al PRI, no importa que el PRI incluso contradiga al mismo PRI, y yo le voy al PAN, no importa que el PAN contradiga al mismo PAN, y yo le voy a Morena, incluso que Morena contradiga al mismo Morena, ¿no? Pues es este fenómeno, ¿no? De que de repente vemos priistas que ya se cambiaron al PAN, luego ya están en el PRD, luego
Se hicieron Sí, morenistas, luego regresaron al PRI. Sí, digo, sí, aquí el chapulineo político es bien común, ¿no? Que van brincando claro. de un lugar a otro, no por cuestiones ideológicas. Por ejemplo, lo que decía Miguel, ¿no? Esta cuestión de que el presidente va eligiendo al siguiente presidente, va eligiendo al siguiente al Congreso, va eligiendo a los gobernadores. Entonces empezó a crear, por ejemplo, las familias políticas. Y tenemos Sí, gente en la política que lleva 30 años brincándose de un lugar a otro, de y diputado, senador, luego gobernador, luego pa. Y son gente que en realidad no aporta nada. O sea, si nos pusiéramos a ver la carrera política de una buena parte de las personas que tenemos en la Cámara de Diputados, senadores y algunos gobernadores, nos daríamos cuenta que llevan un buen rato, pues básicamente nada más viviendo del presupuesto, pero no haciendo nada realmente importante, simplemente brincando de un lugar a otro donde pueden mantener poder. Es una de las partes de lo que se le reprochó mucho a Morena, ¿no? Por ejemplo, en las recientes elecciones, que empezó incluso a sí, jalar gente que se sabía que tenía comportamientos y antecedentes políticos aberrantes, con tal de que eran personas populares que podían ganar un puesto público. Y eso ha sido una constante aquí, por desgracia, en la historia política de nuestro país, que somos totalmente faltos de identidad y de profesión política real, ¿no? Somos totalmente extremistas todavía cuando se ha demostrado que los países que, que mejor se han desarrollado en cuestiones políticas son los países que se quedan como en un punto medio, ¿no? Políticas fuertes, sociales muy fuertes, pero también libre mercado, ¿no? Y sí. van tratando de acomodarse y de hacer reformas conforme van avanzando las cosas. Es lo que pasa en los países nórdicos, que mucha gente mal piensa que son países socialistas. No son países socialistas, son países de libre mercado, con políticas fuertes sociales, que es un cantar totalmente diferente. Sí, y completando un poco el punto que estabas diciendo ahorita, justo esta parte, esta falta de identidad que tiene el mexicano a la hora de la política, parte del hecho de que, como bien decía Miguel Ángel, eh, eh, el PRI era una dictadura, el PRI era una dictadura de 6 años, era una monarquía absoluta de 6 años. Entonces, era el chip que trajera el presidente en aquel momento y luego su sucesor podía tener una idea completamente diferente. Y vemos este ejemplo súper marcado, por ejemplo, cuando entra Miguel Alemán, que es un presidente súper capitalista, súper proamericano, dice desarrolla en Acapulco, dice desarrolla en Monterrey, y luego el sexenio que sigue del suyo es el de Ruiz Cortines, en el que se le da el voto a la mujer, se instauran muchísimos programas sociales, se le da muchísimo poder al Estado, y luego el sexenio después del suyo es el de López Mateos, que otra vez trae esta ideología de vamos a abrirnos cañón al mercado americano, es más que John F. Kennedy se venga a cenar a Los Pinos. Entonces, es más, no solo es un chapulineo político de que los políticos se pasan de un partido a otro, que creo que eso es algo nefasto, que no es un fenómeno exclusivo de México, pero que pasa mucho más en México que en el resto del mundo. O sea, nunca verías a un Manuel Bartlett cambiándose del PRI a Morena, ¿no? Bueno, está en el PT, no en Morena, pero nunca verías eso, nunca verías en Estados Unidos a alguien que estuvo en el gabinete de Ronald Reagan ahora sirviendo en el gabinete de Donald Trump o en el de Barack Obama, nunca verías eso. Y ahí es donde sí es un fenómeno muy mexicano, pero no solo es el chapulineo político de un partido a otro, también es el chapulineo de ideas políticas. Claro, Miguel, ¿ahí querías aportar algo? Bueno, es que hay muchos puntos a tocar. Digo, creo que también habría que dejar para hablar ya digo, yo no soy economista, o, sin embargo, sí hay una relación muy directa, sobre todo antes de Salinas de Gortari, de la economía con el presidente, porque el presidente también tenía un poder en la economía del país muy importante. ¿Por qué? Porque antes de que comenzara a intentar abrirse el mercado, eh, teníamos una política de Estado benefactor. La política de Estado benefactor básicamente era el buscar comprometer al Estado con la economía a tal punto de que casi todas las empresas en crisis se volvían parte del Estado. Desde teléfonos, desde industrias, maquiladoras, etcétera. O sea, había un momento en el que prácticamente, pues,
muchísimas empresas, un 50% de las empresas eran del Estado, o sea, no eran de privados, sino eran del Estado. Más aparte, ciertas políticas de Estado benefactor como el Seguro Social, como cientos de instituciones dedicadas a dar o proveer dinero a las personas, que posteriormente también se volvieron unas mafias increíbles. Y también eso fue un paso bastante, bueno, una razón por la cual los presidentes más cercanos a Salinas de Gortari querían dejar el Estado benefactor, debido a que el Estado ya estaba demasiado robusto. La administración pública controlaba cosas, eh, por decirte una tan absurda como que existía una marca de bicicleta que era del Estado. O sea, había una marca de bicicletas que era de el país, o sea, el país era quien lo fabricaba. Y aparte de todo, eran empresas que, pues, evidentemente al ser de gobierno, pues comenzaban a tener sus empleados trabajando de esa forma, ¿no? Casi como si fueran empleados de la administración pública. ¿Qué es lo que sucedía? Pues empezó a suceder que la administración pública, aparte de que estaba muy robusta, aparte de que tenía cientos y cientos de cosas que administrar, también le pesaba económicamente, porque tenía que pagar muchísimos sueldos, muchísimas nóminas, y aparte trabajaban de la mal, o sea, trabajaban muy mal. Eh, Volvamos al ejemplo, ¿no? O sea, es decir, si tuvieras una marca de bicicletas mexicanas en ese entonces y una marca extranjera o privada de bicicletas, para la gente era normal darse cuenta que las marcas que pertenecían al Estado eran de muy mala calidad. Por lo tanto, tenían pésimas ventas, tenían una pésima distribución, etcétera, etcétera. Entonces, eran gastos que se empezaban a cargar al Estado y por esa razón es que, por ejemplo, Salinas de Gortari empezó a decir, no, oye, ya, libérate de todo eso, empieza a vender esas empresas, empieza a privatizar esas empresas porque solamente nos estamos quitando peso de encima. Y que de hecho tuvo razón, o sea, estaba bien. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Que le empezó a dar mucha preferencia con ciertas políticas a ciertas empresas, empezó a haber prácticamente un monopolio de algunas, ¿no? Teléfonos de México es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, era un monopolio completamente. Al final del día, el problema no era la estrategia económica y política. La estrategia económica y política era necesaria que entráramos en el liberalismo, era necesario que comenzáramos a comunicarnos con otros países, que dejáramos la estructura engorrosa de la administración, que la comenzáramos a aligerar. El problema fue que, como siempre, comienzan a hacerse una serie de alianzas, comienzan a hacerse una serie de favoritismos que enriquecían sumamente a una sola empresa o a un cierto grupo de personas y no a otro grupo de personas. También, al mismo tiempo, todos esos problemas que traía ya el Estado, que por cierto, cabe mencionar que principalmente explotan en el 68 después de lo del 2 de octubre, empiezan a haber una serie de crisis políticas en las que la ciudadanía ya no confiaba y comenzaba a desconfiar de la gestión presidencial y sobre todo del partido, del PRI. Entonces es a partir del 68 que comienza algo sumamente importante para la política, que es las reformas acerca de la política partidista, sobre todo, o mejor dicho, la administración acerca de los partidos y acerca del Congreso. Es cuando comienza la política representativa. Algo que hace unos años se hizo muy famoso era que la gente se quejaba de que existían diputados plurinominales, es decir, que existían diputados que simple y sencillamente por el hecho de pertenecer a un partido y de tener representación proporcional, se les ponía en un cierto curul y se les pagaba un sueldo. Y hubo un tiempo que se hizo muy popular el hecho de que se querían eliminar a estos diputados. Sin embargo, eso hubiera sido pues básicamente un retroceso político y democrático, debido a que en el 68, cuando se hicieron estas reformas,
son muy importantes porque ahí es cuando comenzó a tener un poquito de poder partidos diferentes al PRI. Es cuando se le empezó a dar representación a partidos muy pequeños y esto les empezó a dar poder. Poco a poco comenzaron a obtener adeptos, comenzaron a hacer ciertas gestiones. Obviamente iniciaron muy poco, ¿no? O sea, el PRI era prácticamente un leviatán en ese entonces. Sin embargo, eso los empezó a alimentar, ¿no? Eh, También incluso el pagar a los partidos para que no tuvieran que buscar un ingreso privado, sino que eso siempre se ha hecho por debajo del agua, es un hecho, pero en ese entonces fue muy importante porque partidos súper pequeños que no tenían la menor influencia política, que tuvieran una remuneración por parte del Estado por el simple hecho de ser un partido, era una manera de quitarle poder al PRI. Entonces, todas estas crisis políticas, estos cambios políticos, administrativos y constitucionales que se empezaron a dar, desembocaron justamente en la última presidencia, que podríamos decir que tuvo un auténtico poder hegemónico sobre el país, que fue la de Salinas de Gortari. Explota justamente con la muerte de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque la muerte de Luis Donaldo Colosio fue básicamente una rebelión del propio partido, fue una traición del partido a la figura presidencial. Como les había comentado antes, la figura presidencial era intocable. Las decisiones del partido eran sumamente importantes. Entonces, si el presidente decía que Luis Donaldo Colosio iba a ser el candidato a ser elegido, se tenía que respetar, pero lo mataron, es decir, fue una traición interna. Eso creó un problema político, una crisis política increíble dentro del partido. ¿Qué es lo que pasa? Que eligen a Ernesto Zedillo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Ernesto Zedillo no esperaba, no tenía una proyección política para ser presidente. Él no esperaba ser presidente. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega con una apatía hacia la política y se enfoca en la economía, más aparte sustentado con la crisis del 94, porque en cuanto él llega, tiene un problema económico tan grande que su necesidad política de él era la economía en ese momento y se enfocó en toda su presidencia básicamente a la economía, mientras que los asuntos políticos los dejó de lado. Básicamente fue el primer presidente que no le interesó el partido. Dijo, me voy a alejar del partido. Háganle como ustedes quieran, organícense como ustedes quieran. Antes no, antes el presidente era quien dominaba el partido y a partir de la dominación del partido, posteriormente dominaba quiénes iban a estar en el poder legislativo, quiénes iban a estar en el poder judicial, quiénes iban a estar como gobernadores, porque del partido emanaba todo. Entonces, cuando Ernesto Zedillo toma distancia del partido, el partido se queda así de puta madre, ¿ahora qué hacemos? Pues entonces básicamente lo que el partido tenía que hacer era gestionarse a partir de ese momento solo. Ahí es cuando se separa la figura presidencial de uno de sus puntos nodales esenciales, que era el partido. Y pues de ahí comienza una decadencia del presidente. Por eso justo después gana el PAN, o sea, porque ya había una crisis total. Claro. Bueno, mi percepción de esos puntos también era que Salinas sigue teniendo bastante influencia, ¿no? Gerardo, me gustaría saber, en tu opinión, si consideras que Salinas sigue influyendo en la política en el país. Yo, mira, si viviéramos en la presidencia de Enrique Peña Nieto, te diría que sí, pero ya no es ese tiempo. Entonces, te diría que, a ver, por supuesto que todavía tiene una influencia tremenda porque todas sus decisiones siguen marcando el destino y la dirección política de México y lo seguirán haciendo por los próximos años. Pero creo que tenga una influencia de que a día de hoy sea un hombre que controle aspectos en la política del país. No lo creo. Creo que tiene alguna influencia sobre el PRI. Por supuesto que la tiene. Creo que tiene alguna influencia sobre algunos políticos, como por ejemplo
Manlio Fabio Beltrones o gente por el estilo de la vieja guardia del PRI, por supuesto que tienen súper influencia y súper respeto de ellos y una lealtad total, pero para nada considero que sea el amo y señor de México como lo fue en algún momento, que claro que lo fue. Y te diría, creo que también esta noción que se tiene, esta percepción de que cuando estaba el PAN, Salinas seguía controlando todos los aspectos de la vida pública de México y que era como un poco el maximato, no, para nada, no creo en eso. Pero creo que sí tuvo una influencia muy clara en la presidencia de Ernesto Zedillo, una casi nula en la de Fox y posteriormente en la de Calderón y en la de Peña Nieto un poco más, pero no creo que haya seguido siendo el amo y señor de México. Creo que hoy en día tiene influencia, te diría que es, o sea, afuera del PRI y afuera de los políticos que le deben mucho a los políticos con los que tiene muy buena relación, te diría que su influencia en México es prácticamente nula. Sí, efectivamente. Y también por bueno, yo noté, o me surgió la pregunta, porque justamente ahora que arrestaron a Lozoya, ¿no? Que también ya lo mencionaron, antes era como impensable, ¿no? Que esto, si esto hubiera pasado con Peña, creo que no, jamás hubiera salido Salinas, ¿no? En Sí, sus testimonios, ¿no? Entonces sí creo que ya se va perdiendo un poco este poder, pero al final sí noto que aún así López Obrador, sí como que no le gusta meterse mucho con el PRI y ahorita está más sobre el PAN, no sé cuál sea su Calderón. percepción de esto. Bueno, sobre todo Sí, y Calderón, sí, yo, efectivamente. Sí. sí, sí, bueno, también hay que entender aquí el teatro que le pone Fox y el teatro que le pone Calderón, de los tuitazos que le avientan. Hay un tuit muy bueno que puso en alguna ocasión Felipe Calderón, que da mucha risa, que dice como, él le ganó a ya sabes quién, y es una imagen en la que sale Calderón disfrazado de Harry Potter, y ya sabes quién siendo López Obrador, en vez de Voldemort, ¿no? Y dice, no la debería de compartir, pero me gustó Calderón. O sea, se sigue teniendo esa riña desde 2006 que parece un juego de niños, lo que traen Calderón y López Obrador, pero no es algo muy serio. Te diría que con Calderón un poco más serio que con Fox por el hecho de que justo ahorita, bueno, con la detención y la investigación de García Luna y el problema que representa el narcotráfico en el país y el odio que se le tiene por un sector importante de la población a Calderón por iniciar la guerra del narco, te diría que también es algo que a AMLO le conviene muchísimo políticamente, a AMLO y a Morena. Y creo que no se le avienta tanto a Peña Nieto y a Salinas. Así yo también se le ha aventado por el FOBAPROA, pero creo que a Salinas y a Peña Nieto no se les avienta. A Peña Nieto, ya estoy especulando totalmente. Yo creo que porque Peña Nieto ha de saber algunas cosas que no le conviene a AMLO que se hagan públicas. Recordemos que siempre el presidente le tiene cierto respeto al anterior, o sea, con todo y que Fox era del partido contrario a Cedillo, sí le tenía cierto respeto a Cedillo, con todo y que Cedillo empezó a investigar a los colaboradores de Salinas y arrestó al propio Raúl Salinas, nunca se fue contra Carlos. O sea, siempre se le tiene cierto respeto al presidente anterior porque cualquier cosa que saque tuya te puede arruinar la presidencia. Y también a Salinas creo que con él sí no se mete porque sí sabe el poder político que tiene Salinas a día de hoy. Porque, como digo, Salinas más que un poder de que controle todos los aspectos, su influencia política en el PRI y con gente dentro del propio gabinete de López Obrador es gigantesca. Entonces, obvio, no te conviene meterte a pelearte con el diablo, ¿no? Tal cual. Marco, ¿querías aportar algo ahí? Pues es que sí es un rollo, ¿no? Bueno, de repente eh, el mismo, pues sí, AMLO y creo que la misma gente del PAN cuando entró, cuando hubo la alternancia, no, no entendieron cómo se movía el país, ¿no? Miguel lo explicaba muy bien, ¿no? El PRI era toda una maquinaria que sabía todo, o sabía si se cayó un chingado alfiler en mi casa. Y obviamente destruir toda esa maquinaria desde la raíz está cañón. Vamos, yo creo que nosotros podemos hablar desde esa experiencia cuando tuvimos el proyecto del negocio de Satanic House, cuando íbamos a las delegaciones y todo lo terminamos haciendo por favores,
¿Por qué? Porque a lo mejor puede llegar un presidente, un jefe de gobierno, con toda la intención, la ideología, anticorrupción, anti lo que sea, pero las personas que llevan metidas años en la maquinaria política son las personas que venden los favores, son las personas que tienen conocidos, son las personas que saben cómo se mueve la delegación, el estado, la colonia, etcétera. Y esas personas llevan años ahí y tienen mucha más influencia, mucho más conocidos y mucho más tejes y manejes que a veces los mismos jefes de gobierno, que a veces los mismos jefes de las delegacionales, bueno, de las alcaldías, ahorita en la Ciudad de México, hablando del ejemplo de la Ciudad de México, y eso hace muy complicado que, que evolucione, o sea, ya habiendo alternancia en México, o sea, ya estuvo el PRI, el PAN 2 veces, el PRI otra vez, ahora Morena, o sea, ha habido mucha alternancia, pero el sistema político no ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando precisamente esto que les comentaba antes, ¿no? A estas familias políticas, a esta gente que tiene conocidos, a esta gente que tiene comprados muchos favores todavía, y obviamente con todas esas influencias y esos favores, pues vamos a seguir favoreciendo a ciertas personas y a ciertas familias que tienen años dentro de la política. Y Morena precisamente es de lo que se le achaca mucho, ¿no? O sea, tienen personas precisamente que estuvieron durante el gobierno de Salinas, ¿no? Decía, bueno, ok, no decía López Obrador que Salinas era el mismísimo diablo, exactamente como dice Gerardo. ¿Por qué? Porque o sea, tienes que, de algún modo, creo que sí, creo que auténticamente algunos partidos, el PAN en su momento, Huerta Morena, sí han intentado reformar el sistema político, pero es complicado teniendo todo este antecedente, todas estas familias y toda esta gente que ha estado en el gobierno por muchos años, ¿no? Entonces, tienes que reformar y al mismo tiempo tienes que aprender a jugar con los dados de las personas que llevan mucho tiempo. No puedes llegar tampoco y aventarle a todo mundo, porque pues esas personas que llevan en la política el mismo tiempo que tú, seguramente algo te saben, a ti o a muchas personas de tu gabinete. Entonces, es las buenas intenciones, pero también jugar las cartas del sistema político actual, lo cual hace muy complicado poder hacer reformas a pasos agigantados aquí en México. Sí, lo se ve muy detenido justamente por esta situación, ¿no? Porque obviamente, como bien mencionan, pues hay favores, intereses particulares inmiscuidos que van frenando pues todo este tipo de políticas, ¿no? Que quisieran trabajar, que al fin y al cabo pues no avanzan porque tal vez al que está en el poder o en tal puesto no le conviene, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues estábamos hablando de este sistema político mexicano y bueno, sabemos que las cámaras deben de funcionar como un sistema de contrapeso, ¿no? A la hora de tomar decisiones. ¿Ustedes creen que honestamente, y sobre todo ahorita en el actual mandato, si está funcionando este sistema, si hay un contrapeso real? Yo creo que Gerardo, no, Marco. creo que ni siquiera, por ejemplo, en lo que comentaban Miguel y Gerardo hablando de la historia política en México, primero es que la gente pensaba prácticamente que el presidente lo hacía todo y lo podía todo, y bueno, así se manejó de algún modo, ¿no? Aunque constitucionalmente, pues se supone que las cámaras tenían pues las facultades que prácticamente llevan teniendo desde pues, esta constitución de 1917, era el presidente dice, los diputados leen, los senadores aprueban, y perfecto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, así tal cual. Y cuando empezó ya la alternancia, entonces yo creo que empezó algo que yo le llamo el berrinche político, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando sí pueden hacer un contrapeso real, entonces era, bueno, pues como ganaron los del PAN y no quiero que continúen los del PAN, aunque los del PAN tengan muy buenas ideas, yo PRI, PRD, voy a hacer mi berrinche y voy a decir que no, que no, que no, que no y que no. ¿Por qué? Porque no. Y entonces de repente llegan los del PRI y ahora ellos quieren aprobar ciertas cosas que los del PAN ya habían dicho, pero después otras veces unos dicen que no, otros dicen que sí, y no tienen esta función real, ¿no? O sea, más bien aquí parece que se siguen peleando por el hueso, no se pelean por las ideas. Claro, y de hecho, muy bien lo dijo. El otro día tuve un debate con un tipo al respecto y respecto a la administración actual. Y yo le dije que es un fenómeno exclusivo de México y que es un fenómeno que veo mucho
yo presenté la tesis de que es un fenómeno un poco más que veo con López Obrador que con otros partidos, o sea, que veo más con Morena, con el PRD, pero lo veo con todos. Y es que en cualquier otro país vas a ver que las oposiciones a veces van a tener que hacer acuerdos con el gobierno en turno por el bien del país. Si hay una propuesta que al final del día va a beneficiar a la gran mayoría de los habitantes del país, pues eventualmente van a decidir, ¿sabes qué? Es lo mejor para el país, es para lo que me eligieron, voto a favor, voto en contra, ¿no? Pero vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ver en qué partes puedo ceder y en cuáles no. Y así debería de funcionar. Pero en México vemos este ejemplo de que solo por llevar la contraria eres honesto, solo por decir que no a todo lo que diga el gobierno, ya eres honesto, ya eres la oposición, muy bien, llévate tu estampita de estrella en la frente, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy exclusivo, no solo de México, creo que de las grandes democracias, o también un poco en Estados Unidos, que también tienen mucho de esta cuestión partidista antes de la cuestión del bien del país. Entonces, yo creo que las cámaras no son un buen contrapeso, o sea, son el único contrapeso viable que hay, pero no son un buen contrapeso, o sea, porque al final del día la gente no se informa, no sabe ni por quién está votando, no sabe por qué plataforma está votando y cree que va a votar por el senador, que es el presidente. O sea, tú crees que porque votaste por Morena en una cosa, tienes que votar por Morena en todas, aunque no congenen para nada en tus ideas y vayan a hacer cosas que no te parecen en lo absoluto. Entonces, yo creo que lo que tiene que pasar muchísimo en el país es que en las elecciones presidenciales, antes de enfocarnos en los presidentes, nos enfoquemos en los diputados, en los jefes de gobierno, en los senadores y obvio en el plan de nación que tiene el presidente, pero no solo en el plan de nación que tiene el presidente, que nos enfoquemos verdaderamente en, bueno, a qué partido voy a votar, a qué candidato voy a votar y que estudiemos, porque al final del día, si no, pues vas a estar votando por gente que va a hacer y decir lo que diga el presidente y puedes votar eso acaba resultando contraproducente en ciertos casos, ¿no? Tú, chance, querías algo y resultó que te vendieron algo completamente diferente. Entonces yo creo que es una cuestión mucho de que los mexicanos nos eduquemos a la hora de votar, a la hora de saber verdaderamente cuáles son las propuestas y la idea que trae, otra vez, no solo el presidente, sino todos y cada uno por los que vas a votar. Bueno, cabe mencionar que, bueno, vamos a recapitular un poco, ¿no? Tenemos por lo menos el sistema político mexicano casi intacto hasta Salinas de Gortari, ¿ok? Hasta Salinas de Gortari se ejerce el poder hegemónico del partido, del presidente, y se ejerce un dominio total sobre la Cámara de la Unión, ¿de acuerdo? Después de eso viene Ernesto Zedillo, que es el que comienza a ser un poco indiferente. Todavía tiene los mismos poderes constitucionales y metaconstitucionales de los presidentes anteriores. Es decir, él todavía puede elegir a los gobernadores de los estados, puede elegir quiénes son los que van a integrar a la Cámara de la Unión, etcétera, etcétera. Sin embargo, él comienza a tener una apatía política y se aleja un poco de ello. Más aparte, en el partido existe una sensación de traición, existe una sensación de desequilibrio, de desunión con la figura presidencial. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? En ciencia política tenemos ciertas axiomas y uno de ellos es que no existen vacíos de poder. ¿A qué nos referimos con esto? Es decir, si alguien no quiere ejercer el poder, no significa que ese poder que no se ejerció ya no se va a ejercer. No. Significa que alguien más lo va a ejercer por ti. Es decir, si tú decides, yo no voy a elegir a los gobernadores de los estados, a mí no me interesa ese tema como presidente, eso no quiere decir que no va a llegar alguien detrás de ti que tenga también un gran peso político que no lo va a hacer por ti. ¿Qué es lo que empezó a suceder? Pues lo que empezó a suceder es que se empezó a fragmentar justamente el poder del presidente y es un poco casi como si el fénix comenzara a aventar plumas y quien la agarrara
tenía inmediatamente más poder. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues que esta fragmentación de poder comenzó a derivar en problemas y en, digamos, en conflictos dentro del mismo partido, dentro de los poderes fácticos, dentro de los poderes constitucionales. Es decir, empresarios empezaban a pelear con políticos, políticos se comenzaban a chapulinear, exactamente, empezaban a pasarse a otros partidos. ¿Qué es lo que sucede entonces con Vicente Fox? Vicente Fox gana, pero pierde por completo el Congreso de la Unión. No sé si tengan memoria de eso, pero el Congreso de la Unión era principalmente PRI y él era PAN. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el sexenio de Fox? Una de las razones por las cuales se considera que Fox fue un muy mal presidente fue en cierta forma porque su gobierno se encontraba dividido. Es decir, era una pelea entre un partido y otro partido. No lo dejaban pasar leyes, no lo dejaban pasar prácticamente nada. Tenía que hacer una serie de negociaciones muy pesadas, muy poco fluidas, demasiado tardadas para poder realizar cambios. Después de Fox y llega Calderón, él ya tiene más estabilidad política y es justamente por eso que se tiene la percepción de que Calderón tuvo una mejor gestión, pero fue porque efectivamente, al menos políticamente, tenía más fluidez, tenía mayor facilidad a la hora de querer ejercer el poder. Ahora, creo que también hay que hablar un poco acerca de cómo funciona la política en nuestro país, porque hasta el momento hemos hablado prácticamente solamente de los políticos, pero no hemos hablado de la política. Es decir, eh, la política de cualquier país se divide en tres puntos nodales, que es la policy, la polity y la politics, que básicamente es la política a través de las instituciones, como lo que son las políticas públicas, como son la administración pública, como son las instituciones centralizadas y descentralizadas del país. Y después viene la política, que es más bien constitucional, que tiene reglas, la política dentro del Congreso de la Unión, la política de cabildeo, la política que está dentro de las instituciones públicas, en gobernación, etcétera. Es decir, es una política acotada a la ley, que al final del día no puedes simple y sencillamente tú decir, voy a decretar que para el día de mañana los güeritos o los morenos o los negros ya no pueden estar en es imposible porque tienes que acotar a una constitución. Y después viene la política real, la política debajo de la mesa, la política de la que todos especulamos, ¿no? Las negociaciones entre grandes empresarios, entre los políticos, entre poderes sospechosos, la mano negra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que antes, justamente, el presidente tenía poder sobre todos estos poderes fácticos y poderes constitucionales y poderes institucionales. Pero después de que comienzan a haber fracturas, después de que comienzan a haber ciertas peleas internas en la política del país, se dividen y entonces comienzan a tener mucha fuerza los poderes fácticos. El mejor ejemplo de la pelea entre los poderes fácticos y entre los poderes reales, o bueno, mejor dicho, los poderes legales, sería justamente la pelea entre Calderón y el narco, ¿no? Que declara una guerra entre estos dos poderes cuando antes había una alianza. El PRI siempre tuvo una alianza con todos esos poderes, había una pacificación, ¿no? De tú me das, yo te doy. Yo mantengo la paz, yo no hago desmadres, pero tú me vas a favorecer, no me vas a estar molestando. Sin embargo, es hasta que entra Fox, hasta que entra Calderón, que comienza esta inestabilidad política en el país y se empiezan a pelear los poderes fácticos contra los poderes reales. ¿Qué es lo que pasa con Peña Nieto? Eso simple y sencillamente fue digamos que una reacción de la población hacia tanta inestabilidad. En el momento en el que comienza a haber la alternancia, el país entra en inestabilidad, hay muchas crisis políticas a cada rato, constantemente hay muchas peleas entre los grandes poderes económicos, y entonces la gente percibe eso como
la regamos, no debimos haber dejado al PRI, porque él sí mantenía todo en orden, porque cuando el PRI estaba no existía todo este desbarajuste, toda esta serie de traiciones, ¿no? Entonces vuelven al PRI. Sin embargo, el PRI ya no puede volver, o por obviedad, no puede retomar ese poder que en algún momento dejó, porque esto es tan simple. Si tú dejas el poder, no te lo van a regresar. O sea, al que se lo diste, no va a agarrar y te va a decir, no, sí, no te preocupes, ya regresó el PRI, sí, señor presidente, le voy a volver a dar todo el poder que ya adquirí durante estos 12 años. Por supuesto que no. Entonces el PRI de nuevo no puede volver a ejercer un dominio real sobre el país. Lo intenta a través de los viejos modos, las viejas alianzas. Evidentemente el PRI tiene muchísimas alianzas, como ya se dijo, ¿no? Como lo mencionó Gerardo. O sea, es imposible que las familias antiquísimas que llevan la política del país simplemente de un día para otro dejen de tener favoritismo. Eso es imposible. Sin embargo, ya no tienen el mismo favoritismo que antes, ya no existen los mismos medios, porque la política en cualquier país, eh, pues se mueve tan mucho por el poder, por el dinero, y en el momento en el que chocan ciertos intereses económicos, no me importa de qué familia seas, o sea, no va a haber, a menos de que haya una negociación muy buena, no van a ceder. ¿Qué es lo que pasa con AMLO? AMLO es, volvemos a lo mismo, es otra vez otra consecuencia, otra reacción de la población al desencanto de la política en el país, al desencanto de las gestiones anteriores, de todos los problemas políticos y sobre todo los problemas que existen hacia la imagen del presidente a partir de Fox. A Fox se le tiró horrible. Bueno, también cabe mencionar esto, ¿no? O sea, antes, hablando de medios de comunicación, antes de Ernesto Zedillo, prácticamente era un pecado criticar a la figura del presidente en cualquier medio. Después de Salinas se empieza a gritar mucho a Ernesto Zedillo, después en mayor medida a Fox, después en mayor medida a Calderón y a Peña Nieto no se diga. O sea, fue prácticamente una humillación constante de toda la población del país a la figura presidencial. No había nadie que no se sintiera con el poder de hablar mal del presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que AMLO es justamente un retroceso otra vez, es una reacción de la población a buscar de nuevo a la figura mesiánica, a la figura que logre poder poner en orden todos los poderes en el país, que logre poner acuerdos entre el narcotráfico, entre los empresarios, entre los políticos, y que vuelva a guiar al rebaño, ¿no? Adecuadamente y que tranquilice las cosas. Que cabe mencionar que poco más o menos lo logró. ¿Por qué razón? Porque justamente tiene una... ¿qué es lo que sucede con AMLO? Que gana todo. O sea, gana todo en el Congreso de la Unión, gana casi todos los estados, gana casi todos los congresos de los estados. Entonces, como tiene muchísimo poder de un momento a otro, pues evidentemente logra poner en orden muchísimas cosas. Por eso muchas de sus leyes están pasando como si nada, están pasando rápido. Eh, yo solamente los haría conscientes de antes, ¿cómo podría ser posible poner o lograr poner en una etiqueta de que este producto es completamente, tiene muchísima azúcar y es completamente malo para la salud en una Coca-Cola? Era imposible. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? No existía nadie que tuviera ese poder legislativo para poderlo llevar a cabo y poderse poner en contra de un poder fáctico tan grande como una multinacional como lo era Coca-Cola, ¿no? O como lo son muchísimas otras marcas. Pero AMLO lo logra porque hay un fervor y un apoyo descomunal y completamente fuera de serie hacia su figura de él por parte de la población. Es decir, ustedes saben perfectamente que lo defienden a capa y espada. O sea, hay gente que lo defiende ciegamente. Pero es porque justamente Morena trae un sistema un poco parecido al viejo PRI. Tiene un poco un control y una disciplina sobre su propio partido muy grande. Tiene un control sobre sus adeptos muy grande.
Ahora, ¿qué es lo que pasa y mucho que se le ha criticado a AMLO a la hora de entrar a la gestión? Lo mismo que pasó eh, con Fox. Evidentemente, no es lo mismo gobernar a la Ciudad de México que gobernar al país entero, con todos sus problemas. Y peor aún, después de una crisis de 3 periodos presidenciales que habían no necesariamente provocado, pero habían lidiado con problemas políticos muy grandes. Entonces tú estás llegando con un país con problemas políticos enormes, con crisis políticas enormes, con muchísimos desacuerdos entre los poderes fácticos y los poderes reales, y aparte de todo llegas con una administración prácticamente virgen. Llegas con administradores públicos que no saben hacer su trabajo, que no son personas necesariamente estudiadas para realizar el trabajo administrativo que tienen que hacer, sino que tienen que aprender sobre la marcha. Porque como llegan con esta filosofía de todo lo viejo es malo, entonces corren a todo lo que fuera partido PRI, partido PAN, cualquiera partido que estuviera inmiscuido en la administración pública, se deshacen de él, pero pues se quedan con el vacío de, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos, no? Literal como los pescaditos de Nemo cuando se escapan y llegan al mar y se quedan así de, ¿y ahora qué? Exactamente le pasó lo mismo a Morena. O sea, llegó a la administración pública, tomó todo el poder, se deshizo de todo, pero ¿y ahora qué? ¿No? Yo creo mucho lo que dice Miguel, ¿no? Es este ejemplo de lo que comentabas, ¿no? Cuando tú sueltas el poder en algún momento, no es que quede un vacío, alguien va a llegar y lo va a ocupar. En este caso, por ejemplo, el narco ha ocupado el poder en muchas zonas. Y, y si bien yo creo que, como dices, López Obrador tuvo aciertos en muchas cosas al tener una hegemonía muy fuerte en el poder, hubo otras donde él pensó que por ser un líder moral, ya, ¿no? De cajón. Él lo dijo en muchas entrevistas, por ejemplo, sobre el narco. Él dijo, no, cuando yo llegue a la presidencia, los narcos van a dejar las armas y se van a dedicar al campo y van a ser campesinos, etcétera, etcétera. Obviamente no pasó. ¿Por qué? Porque son personas que tienen el poder, porque controlan no solo economía, controlan zonas, controlan territorios, controlan Sí, muchísimas cuestiones. Entonces, obviamente, no lo van a soltar. Y es ahí donde hay unos choques donde, por ejemplo, la administración, como dices, que no tiene tanta experiencia de Morena, pues le dieron un cachetadón, un peridiocazo en el hocico, pasó precisamente con la parte del hijo del Chapo. O sea, fue un madrazo de realidad la violencia y el poder que tiene el narco aquí en México. exacto. Y de hecho, completando un poco este punto que se está haciendo, justo, Morena ganó por un resentimiento, por un medio a figuras como Peña Nieto, a figuras como Calderón, pero al final del día, la gente que votó con este resentimiento, con este odio, es porque quería lo mismo que había antes de Peña Nieto, antes de Calderón, que era una figura seria, una figura que controlaba todos los aspectos en el país, pero es una figura que ya no se puede instaurar en el país. Entonces llega López Obrador a intentar deshacerse de todo en vez de trabajar con esas bases y ya con esas bases empezar a crear su propio régimen y empezar a crear algo que de verdad funcione. Entonces tira todo lo que ya está construido y en vez de trabajar sobre la marcha, dice, no, nos vamos a ir a como estábamos antes, pero tirando las estructuras que ya están ahorita muy bien establecidas. Y ahí es donde los inversionistas empiezan a fugarse el país y por eso empieza a haber cierta incertidumbre hacia López Obrador. Y es que el tipo es un estratega político muy cañón y creo que se le tiene que aplaudir y reconocer muchísimo, porque en el 2000 Fox no se vendió como la única opción, no se vendió como vota Fox, se vendió como la opción de, estamos hartos del PRI, el PRI no ha funcionado, vota por Fox porque es la otra opción. Sin embargo, López Obrador no se vendió así. López Obrador, en vez de venderse como ni el PRI ni el PAN funcionan, vota por Andrés Manuel López Obrador. Él dijo, no, ni el PAN ni el PRI funcionan. La única opción que funciona no es una alternancia, es yo soy la única opción. Entonces, en vez de venderse como una alternativa, se vendió como la única opción. Y está muy interesante porque la gente que lo defiende y no hay que catalogar a todos, por supuesto, pero una gran parte de la gente que lo defiende
justo lo defiende porque tiene este resentimiento a estos gobiernos anteriores que fueron unos gobiernos súper frívolos, que gastaron muchísimo en el país con una pésima administración pública, pero que a la vez esta gente, o sea, odia a los gobiernos anteriores, pero quiere volver a esos gobiernos anteriores. Y es una paradoja, es algo rarísimo, ¿no? O sea, tienes este resentimiento a los gobiernos anteriores, pero quieres un sistema que antes no estaba funcionando en primer lugar y del que nos deshicimos por una muy buena razón. El PRI era un gobierno autoritario, el PRI era una dictadura, algo que no funcionaba y quieres volver a eso. Entonces, es muy interesante ver cómo López Obrador, con todas estas diferencias ideológicas, con todo este desastre que trae, logró venderse como una opción súper segura, logró venderse como una opción de cambio, pero a la vez una opción de regreso a lo anterior, logró venderse como una opción de, vamos a abrirnos a la población LGBT, vamos a hacer un gobierno, pues como muy popular, como muy a la Bernie Sanders, muy a la Obama, ¿no? Como vamos a hacer un gobierno popular de la gente, pero a la vez vamos a hacer un gobierno súper moralista, súper mocho, que el Calderón se quede estúpido en lo mocho, ¿no? O sea, es increíble la estrategia política de López Obrador, es increíble cómo se logró vender como candidato. Sí, por supuesto, digo, y fue algo que vino trabajando desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, no fue de la noche a la mañana esta estrategia que fue implementando, ¿no? En su campaña. Algo que yo he notado mucho en las personas, sobre todo los que votaron más por resentimiento que en realidad por apoyar a López Obrador, fue que están muy inconformes, ¿no? Y tienen como esta desilusión de, pues, o sea, no podemos confiar en ningún político. ¿Creen que viene esta nueva era de nueva responsabilidad política en la ciudadanía? ¿Creen que la gente ya entienda por fin que el voto y analizar las campañas y las propuestas es relevante? ¿O creen que esto no vaya a pasar en un tiempo en México? Yo no Mm, creo, definitivamente. Creo que sí hay un inicio. Creo que sí ha pasado porque, por ejemplo, esto que comentaba, ¿no? O sea, mucha gente votó no tanto por AMLO, sino, y yo lo escuché a mucha gente, yo no voté por AMLO, voté por un cambio, porque él dijo que iba a cambiar el sistema. Y obviamente están muy desilusionados porque no ha pasado como han querido. Y luego, pues bueno, este año ni se diga, obviamente por muchas cuestiones ajenas al gobierno también, si ya estaba siendo un poco malo, se ha ido más para abajo, especialmente lo que tiene que ver con la economía. Y creo que sí todavía nos falta educación política, o sea, creo que sí nos falta meternos, lo que comentaba Gerardo hace rato, o sea, decir, ok, a ver, estoy fijo a que voy a votar por fulano por presidente, pero quiero ver si el senador y diputado que me tocan a mí del mismo partido traen la misma línea, porque puede ser que no. O sea, en Morena, por ejemplo, en estas cuestiones inmoralistas, vemos gente que tiene ideas muy, muy progresistas y vemos gente que tiene ideas muy moralistas en el mismo partido. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba hace rato, ¿no? El chiste de repente con Morena fue agárrate a quien sea, porque como es muy popular nos va a conseguir votos, aunque tenga unas ideas totalmente contrarias. Entonces sí nos falta esa disciplina de decir, ok, voy a checar bien, yo tengo como persona estos ideales sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones sociales, sobre cuestiones de salud, y entonces voy a buscar primero qué partido me ofrece esa plataforma. Ya después de ver el general del partido, me voy a ir a los candidatos de cada uno y ver si los candidatos son conformes a esa plataforma. Y así podrá hacer el voto. Entonces, sí creo que hay gente que ya lo está haciendo, gente joven en especial. Bueno, aquí está Gerardo, que es un ejemplo totalmente que eso antes no se veía. O sea, realmente veías, si alguien se interesaba en la política, era alguien mayor de 30 años y aparte de una manera muy chabacana, muy superficial, muy ignorante. Pues creo que sí está cambiando, pero creo que todavía nos falta, definitivamente. Justo ese es mi punto. Yo creo que sí, y perdón que me dé las de altas a mí y a toda la gente nacida después del 2000, ¿no? Pero yo creo que mi generación sí trae este chip ajustado del, ¿sabes qué? Hemos visto 4 presidentes y los 4 han sido de lo peor que hemos visto. Hemos tenido un presidente como Fox, que fue súper impertinente en todas sus decisiones, un presidente que no se sabía poner de acuerdo. Luego tuvimos un presidente como Calderón, que era una figura súper autoritaria, súper poco carismática.
y que nunca logró explicar su guerra contra el narco, nunca logró vender sus ideas. Luego tuvimos un presidente súper frívolo como lo fue Enrique Peña Nieto, y ahora tenemos un presidente que trae 1000 ideas y que no sabe decidir, y que es un tipo que cuando lo escuchas dices, wow, qué hipócrita que puedas decir esto y después esto. Entonces yo, y no, aquí no sé si sea porque soy alguien interesado yo en la política, pero, y también porque he ido madurando así como muchos amigos míos, pero cada vez veo a más y más gente que me pregunta, oye Gerardo, ¿tú qué opinas de tal tema? Oye Gerardo, y la gente que me lo pregunta es gente joven. Por ejemplo, en mi TikTok, que tengo unos 50,000 personas que me preguntan diariamente sobre temas de política, me preguntan, oye Gerardo, ¿tú qué opinas de X o Y tema? Y generalmente la gente que me pregunta eso es gente joven. Ahora, creo que también, y eso es un problemón que tenemos los jóvenes y que a mí no, pero a muchos jóvenes nos desincentiva mucho de la política, es el hecho de la descalificación por la edad, ¿no? O sea, que creen que como no eres Joaquín López Dóriga, que creen que porque no tienes 20 arrugas y el pelo blanco, inmediatamente no tienes idea de cómo funciona el mundo, inmediatamente, aunque hayas leído 20 bibliotecas, no tienes idea de nada, ¿no? Y no, yo creo que mi generación justo lo que está intentando somos una generación, y los incluyo ustedes, toda esta generación nacida después de los años 70, después de los años 80 o en los 80, 90, es una generación que se está empezando a concentrar muchísimo y que tenemos muchísima disponibilidad, o sea, en cualquier momento tienes acceso al internet y sin problema puedes buscar cualquier cosa. Y entonces vivimos una época plagada de información, y yo creo que es justo por esta información que la gente está empezando a decir, ok, me voy a empezar a formar una idea. Y no sé si lo mencionaste tú, Miguel, o si lo mencionó Marco Antonio, pero justo este punto de que antes la figura presidencial era intocable, no podías hablar mal del presidente, era inimaginable. Y hoy en día, pues cualquiera dice, no me choca López Obrador, no me choca Peña Nieto, pero te lo fundamentan, y eso no se veía antes. Entonces, yo de verdad tengo muchísima esperanza de que en algún futuro se empiece a desarrollar un cambio y se empiece a desarrollar muchísima conciencia política en México. Gracias, Gerardo. Miguel. Bueno, ahí, bueno, específicamente la pregunta va de acuerdo a la cultura política, ¿no? Uh-huh. La cultura política de un país, pues híjole, o sea, primero que nada depende de muchísimos factores. O sea, depende desde la educación estatal, la educación que provee el Estado, cuáles son las materias que maneje, ¿no? Ha habido mucha política, muchísima problemática respecto a las materias que se han estado queriendo quitar de la tira de materias, ¿no? Básica. Si tú eliminas historia, si tú eliminas fragmentos de historia o la reduces, pues evidentemente la cultura política de las personas se va a reducir. ¿Cómo es que se compensa? Se compensa a través de la evolución de los medios de comunicación, es decir, redes sociales. En el momento en el que un país o una cierta generación se ve expuesta a un mayor flujo de información, su cultura política y su cultura general va a crecer, que es lo que ha estado pasando a partir desde nosotros, millennials, hasta centennials y generaciones que le siguen. Son generaciones sumamente informadas, comillas, en comparación con Boomer y Generación X, ¿no? Sin embargo, es realmente difícil en este momento poder predecir qué es lo que va a pasar, porque el exceso de información puede generar una de dos, o una apatía hacia la política, o puede generar un interés hacia ella, ¿no? Con AMLO vivimos una de las participaciones políticas más grandes. No, es más, es la más grande de toda la historia de México. Jamás hubo tanta participación en una elección presidencial, jamás.
Sin embargo, ¿por qué reaccionó así la población? ¿No? ¿Por qué hubo tanta participación? Pues podemos especular y podemos decir que es simplemente por la mala gestión de las anteriores sexenios. Podemos decir que es debido a la crisis, ¿no? Que es política que hubo en el país durante estos 3 sexenios. Y también podríamos hablar de una cultura política del mexicano muy negativa. Una política del mexicano de fui a votar únicamente porque esa figura presidencial tan carismática prometió salvarnos, ¿no? Eso sería un retroceso, sería todo lo contrario a una cultura política activa y participativa. Una cultura política activa y participativa se mide en los partidos, se mide en las organizaciones civiles, se mide en la participación de las personas en su mismo ambiente social. Es decir, qué tanto participas en tu casa, qué tanto participas en las asociaciones civiles cerca de ti, ¿no? ¿Qué tanto debate político sostienes con tu familia o con las personas que están cerca de ti? Si esto mejora, si mejora esa participación política, si mejora esa cultura política, evidentemente vamos a tener en los próximos sexenios una mayor participación y una mejor conciencia acerca de cómo manejar tu voto y cómo dirigirlo, ¿no? Perfecto, pues ojalá eso sea lo que pase. Hace falta mucha cultura política en este país y que nos demos cuenta que al final nuestra decisión en casillas pesa, ¿no? Y se está percibiendo bastante en este gobierno. Pues bueno, pues se nos terminó el tiempo. Les agradezco muchísimo la participación. Es que este tema da para estar aquí horas y ojalá pues Sí, podamos hacer una segunda parte de este sendero siniestro. Les agradezco muchísimo, muchísimo la participación. Si gustan dar sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar, por favor? pues a mí me encuentran como Gerardo Vera, nada más con 2 O's, el Gerardo, y con 2 A's, el Vera. En TikTok, es la única red social que tengo pública, pero también me encuentran así en Instagram. Mándenme un mensaje directo si tienen cualquier duda, cualquier comentario, y pues ahí los acepto. Nada más valoro un poco mi privacidad. Perfecto. Gracias, Gerardo. Miguel, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Pues no tengo ninguna red social dedicada específicamente a la política, pero sí a la ilustración. Me pueden encontrar como El Gato en la Luna Comics, tanto en Instagram como en Facebook. Chequen su trabajo de Miguel, la verdad es un gran, gran artista. Entren ahí a checar todo lo que hace. Marco, por favor. Y bueno, ya saben que nosotros nos encuentran en Facebook como Templo de Satán, el templo que es nuestra página de respaldo, bueno, aquí en YouTube a través de Sendero Siniestro, y para comunicación personal conmigo a través de Instagram, que me encuentran como Marco Antonio Muñoz o Demian9584, cualquiera de esas dos ahí les va a salir mi perfil. Perfecto, pues yo soy Esteban Buenísimo. Barquera. A mí me encuentran en Satanic House, en Facebook, Satanic House Food, en Instagram y pues, en Templo de Satán, en YouTube, como Sendero Siniestro. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Tengan muy buen fin de semana. Muchísimas Gracias. gracias por la invitación.